Salud, compañeras, compañeros. Felicitaciones a toda la barra que está acá llevando adelante esta gran movilización. Es emocionante lo que se está llevando adelante, la gran movilización que se está viviendo hoy acá y en los diferentes lugares del país, y la tarea que vienen desarrollando, militando diariamente para esta jornada, para la jornada del 24 y para la jornada del 27 de octubre, que lo tenemos muy cerquita ya. Permítanme, compañeras y compañeros, antes que nada, desde esta tribuna, poder brindar la solidaridad, la fraternidad y sin duda remarcar y levantar bien alto en un amplio abrazo a los diferentes sindicatos, gremios que vienen hoy llevando situaciones de conflicto, luchando contra el capital en defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Permítanme de acá mandarle toda la solidaridad a nuestros compañeros y compañeras del sindicato de COPSA, donde siguen con grandes dificultades para el cobro de su salario, donde en una empresa que hace quizás ya como 20 años de forma constante vive colocándole a las trabajadoras y a los trabajadores esta dificultad, teniéndolos de rehenes y poniéndolos por delante, y donde sin duda hoy los están utilizando de rehenes y los colocan como presión para acceder a los créditos que la empresa quiere llegar a colocar. Enviamos desde acá la solidaridad, pero la exigencia de que esta situación que se repite de forma constante con nuestras compañeras y compañeros en el sindicato de COPSA no tenga que volver a ser motivo de proclama en un acto de movilización. ¿Para qué? Para que las trabajadoras y los trabajadores puedan estar cobrando lo que les corresponde en tiempo y forma. Mandamos de acá un apretado abrazo, un saludo y toda la solidaridad, porque ya no es la primer movilización del PIT-CNT en la que nos tenemos que encontrar en este momento, brindándole nuestra solidaridad a nuestras compañeras y compañeros del ZUNCA, en el marco de una lamentable situación que se vive con la empresa Balsa y Asociados, que cuando tomó la definición, la triste, lamentable y aberrante decisión de despedir a los trabajadores, y hoy siguen luchando por poder cobrar sus haberes, por poder cobrar su salario y por poder cobrar su liquidación de los propios despidos. Una barbaridad que se hace con las trabajadoras y trabajadores que se encontraban trabajando en la Tabona y donde estaban construyendo ahí los privilegios de esos mayaoros de este país, pero estos no tienen ni el coraje ni la decencia de poder estar cumpliendo mínimamente con lo que corresponde en el marco de la ley con las trabajadoras y los trabajadores. Permítanme de acá brindarle un saludo, un abrazo y la solidaridad del movimiento sindical a nuestras compañeras y compañeros, en este caso cuasi locatarios, del sindicato de Calcar, de nuestra Federación de Trabajadores de Industria Láctea, donde nuevamente vuelven a ser rehenes de las malas políticas y gestiones empresariales. Y el día de ayer nuevamente le avisan que van a seguir con recortes y que no saben si le van a pagar lo que le corresponde en el marco de la ley en este 2024. Nosotros decimos que estas cuestiones se tienen que resolver. Compañeras, compañeros, vaya. Fíjense ustedes, acabamos de mencionar los barrios privados, la empresa COPSA, una industria láctea, y podríamos expresamente en este caso decirlo así, exoneraciones, podríamos decirlo así, dinero del Estado que se instala y que exigen estas mismas empresas. Pero en realidad, nosotros desde acá queremos emplazar a los próximos gobiernos, sea del color que sea, pero eso sí, a tomar cartas en el asunto
y que las empresas que reciben subsidios, beneficios por parte del Estado sean obligadas a cumplir primero con las obligaciones laborales de quienes verdaderamente son los que generan la riqueza en el país. No me quiero olvidar de nuestros compañeros que por allá, en Cardona, se encuentran luchando contra una empresa multinacional, Lactalis, Parmalat, que viene en ese proceso de desindustrialización y de tratar de llevar sus producciones en otra frontera. En ese caso, hay que decirlo así fuerte y claro, la empresa pretende seguir y avanzar con recortes y le mandamos el aviso que lo que no sea el acuerdo, que lo que no sea en el marco de la negociación colectiva y que ese proceso que no se debe avanzar, lo que no sea de esa forma, no lo va a hacer dentro de nuestro país porque aquí no se hace lo que se quiere. Y en ese sentido va a haber un movimiento sindical defendiendo a nuestras compañeras y compañeros también ahí del sindicato de Groinca en el medio del interior de nuestro país. Pero bueno, compañeras, compañeros, estamos en tiempo de campaña electoral. Estamos escuchando el mundo de las mil maravillas, pero en realidad tenemos que decírselo así, la realidad es mucho más dura que la que nos muestran en las tandas televisivas, en los spots publicitarios o la que ponen en las radios. Algunos sectores muy pudientes del país, reflejados en algunos sectores coalicionados al frente del gobierno, no hablan de los más de 550.000 uruguayos y uruguayas que la pasan muy duro y ganando apenas 25.000 pesos y menos. No hablan en esa campaña electoral ellos expresamente de aquellos más de 300.000 uruguayas y uruguayos, aquellos centenares de miles que viven y sufren la informalidad en nuestro país. Hablan expresamente de Alicia en el País de las Maravillas, desarrollan una campaña sin ideas, sin pasión, que no ayudan absolutamente en las verdaderas necesidades de la gente. No hablan expresamente de cómo llenar la olla, ni brindan soluciones para cómo se va a poder llegar desde los sectores, trabajadores y trabajadoras, jubilados, pensionistas, a poder pagar el almacén a fin de mes. Esta campaña está hablando de frivolidades, está hablando cuestiones que son hasta de bobadas, se podría decir, desde los sectores que administran la gestión. Y no de resolver esos problemas. No hablan de la pobreza de la gente, no hablan porque les da vergüenza hablar de nuestros gurises cuando tienen que enfrentar la aberrante situación de la pobreza infantil que se vive en nuestro país. Esas verdaderas dificultades, esa profundización de la pobreza infantil. Y para muestra de esto, compañeras y compañeros, la propia ministra de Economía reconoce que está costando que esa cifra de la pobreza mejore. El nivel de pobreza es superior al de 2019, y aunque lo quieran minimizar, se trata de más uruguayos y más uruguayas. Se trata de hogares con niños y niñas a cargo. Y según CEPAL, ojo, no lo dice el PIT-CNT. Según CEPAL, somos uno de los pocos países de América Latina que tiene sus indicadores de pobreza en peores parámetros que anterior a la pandemia, que tanto lo utilizan para justificarse de forma constante. Vergüenza les tendría que dar a quienes administran el país. Ahora, ¿sabe por qué cuesta que esta cifra mejore en términos de pobreza, señora ministra? Porque se recortó salarios, y eso es una respuesta concreta. Durante 3 años el salario real se ubicó por debajo del nivel de 2019, y en ese periodo los asalariados perdimos 1,5 salarios, y en ese periodo, y escuchen con atención, se trasladó del trabajo al capital 7.000 millones de dólares entre 2019 y 2023.
cifra elaborada por un estudio de la Universidad de la República. ¿Sabe por qué cuesta que esa cifra mejore? Hay que contestarle a la señora ministra que también cuesta que esa cifra mejore porque se recortó en jubilaciones, porque el aumento diferencial que se realizaba y se otorgaba a los jubilados a partir del 1 de julio de cada año, antes no se descontaba, y en la actual administración se descuenta a partir del 1 de enero, ya que pasó a ser un adelanto a cuenta. Si esto no hubiera ocurrido, la jubilación mínima hoy no estaría en los 18.840 pesos, sino que la jubilación mínima estaría por encima de los 21.000 pesos. Y esto fue hacer caja con la realidad de los jubilados. Es una vergüenza que eso se desarrolle de esta forma. ¿Y por qué también cuesta cambiar esta realidad? Porque se recortó enormemente en educación, y así José hace un momento lo mencionaba, 300 millones de dólares menos, 564 grupos menos. Hace 2 días yo recibí el boletín de mi hijo y es terrible terminar identificando como en pleno octubre hay gurises y gurisas que todavía no han tenido docentes en determinadas materias. Eso es aberrante, maravillosa. Parece maravillosa la transformación educativa que se mandaron. Maravillosa para los institutos privados, para la educación pública, absolutamente nada. Pero también, compañeras y compañeros, cuesta que los números de la pobreza cambien en nuestro país, porque porque hubo una política aplicada que aumentó el proceso de la desigualdad en nuestro país. El promedio de los ingresos de los hogares más ricos capturó el mayor crecimiento, mientras que los hogares más pobres lo terminaron perdiendo. Ese 5% de los hogares más ricos terminó creciendo los ingresos en este periodo, de 2019 a 2023, mientras que los hogares, el 95% de los hogares lo terminaron perdiendo. Pero porque se aplica una política que no cambia el paradigma de la acumulación de la riqueza en nuestro país y de cómo se distribuye el ingreso y la riqueza. Y porque seguimos en nuestro país donde el 2% más rico tiene más que la mitad de la riqueza de todo nuestro país. Porque realizaron cambios y por eso estamos acá movilizados. Porque realizaron cambios en el marco de la ley de la negociación colectiva en contra de los sectores de trabajadoras y trabajadores. Porque desmantelaron las políticas sociales. Porque avanzaron hacia una reforma de jubilaciones y pensiones que hablaba expresamente de financiamiento para la seguridad social. Y ese financiamiento lo sacaron pura y exclusivamente del sudor de las trabajadoras y de los trabajadores, con recorte. Díganos en qué benefició al BPS que universalicen las AFAP. Díganos en qué benefició al BPS que a las trabajadoras y a los trabajadores cuando quedan desocupados, las AFAP les sigan cobrando comisiones de sus ahorros previsionales. Hicieron recortes en salud pública y hoy hay gran dificultad para acceder a medicación y hay gran dificultad para acceder también, así, a especialistas. Y sin perder de vista que en medio de nuestra plataforma para nuestro paro, el día de hoy hablábamos también del trabajo y el empleo. Y no podemos perder de vista la pérdida de calidad del empleo, en lo que no hemos avanzado y que en realidad estamos cada vez peor. Cada vez más ocupados sin horarios de trabajo, cada vez con jornadas más largas de trabajo, cada vez esos ocupados esperando con su motito para llevar un pedido a la intemperie y en condiciones de seguridad complicadas, y vaya que locura, para después ser evaluados por un algoritmo. Trabajadores que además no son considerados asalariados o dependientes, sino asociados. Forma de fraude laboral que no les permite gozar de los derechos inherentes del trabajo. Y en este periodo, compañeras y compañeros, se legisló para eso, a través de la llamada ley de aplicaciones.
legislaron la precariedad. Esa es la realidad. Y nos vienen a hablar de los mejores 5 años de tu vida. Y eso sin duda fueron los 5 mejores años de su vida, habrá sido Palo Maya Oro. Todo esto ocurrió mientras creció la riqueza, mientras se exoneró al gran capital, mientras se exoneraron 2.100 millones de dólares al gran capital, mientras se exoneraron 400 millones de dólares en términos de transporte al gran capital rural, mientras se exoneraron 135 millones de dólares en la educación privada, mientras se evadió y lo reconoció en un propio medio nacional por parte de un expresidente de la Cámara del Transporte, esa Cámara del Transporte de Carga que transporta la riqueza del país que generamos las trabajadoras y los trabajadores, que la evasión en ese sector alcanza los 400 millones de dólares anuales. Por todo esto, compañeras y compañeros, porque no se gobierna de esa forma, es que nos encontraron el día de hoy en la calle, es porque nos han encontrado reivindicando siempre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y porque nos van a seguir encontrando en esta tribuna, en este estrado, en estas movilizaciones, las trabajadoras y los trabajadores organizados, el campo popular llevando adelante la defensa de los derechos. Pero ¿qué modelo de país nosotros queremos? Y es fundamental decirlo. Hay que avanzar hacia una política industrial para el periodo 2025-2030. Proponemos la creación de un fondo para promover la industria nacional, que apoye sí la investigación, que apoye la capacitación de los trabajadores, pero que fortalezca el empleo de calidad. Necesitamos un sistema de compras públicas que genere trabajo nacional, un sistema de compras públicas con la responsabilidad del Estado, que decida y que defina en términos concretos que los uniformes del Estado no se compran a China, se compran a las industrias nacionales, se le compran a nuestras compañeras y compañeros del Uruguay. Debemos avanzar hacia un desarrollo territorial equilibrado que brinde oportunidades y que fomente la inversión en el interior del país. Especialmente debemos avanzar hacia fomentar la valoración, el valor agregado en nuestra cadena agroalimentaria, para que la inversión nacional y extranjera en realidad sea desarrollo productivo real y sostenido, y no esto que venimos denunciando de procesos de desindustrialización que sufre nuestro país desde hace décadas, dejando a trabajadoras y trabajadores colgados del pincel. Necesitamos una política económica que no esté atada a los vaivenes de los precios internacionales de las materias primas y fomente el desarrollo de ese valor agregado y del trabajo de calidad. Antes de pensar en desindexaciones, compañeras y compañeros, van a tener que pensar en un plan nacional que genere puestos de trabajo de calidad y mejora de salario, que piense en políticas de Estado frente a los cambios del mundo del trabajo, de las nuevas tecnologías, de la automatización, avanzar hacia la reducción de la jornada laboral y una ley de 40 horas semanales con pago de 48, con nuevas formas de aporte de las nuevas tecnologías que terminan desplazando puestos de trabajo a nivel impositivo y a nivel de la seguridad social, con medidas de protección social para nuestras compañeras y compañeros. Es por eso que, como dijimos el 1 de mayo, y aún sin respuesta, hacemos un llamado a un diálogo social para generar una estrategia nacional para el desarrollo que cuente con todos los actores políticos y sociales y que piense en el futuro del país a 20 años, más allá de las coyunturas electorales. Compañeras, compañeros, ya para iniciar la recta final, estamos, como lo decía Natalie, en esos últimos 11 días. Estamos a nada de ese 27 de octubre y tenemos en nuestras manos la posibilidad de definir el futuro de la seguridad social, que es el futuro de la ciudadanía nacional y sus condiciones de vida. No nos dejemos engañar, compañeras y compañeros, con los cucos y las mentiras y que nos adelanten el Halloween para el 27
de octubre. No le creamos a estos que vienen a colocar una serie de discursos que no los compartimos absolutamente nada. Nos quieren hacer creer que se va a fundir el país si nosotros logramos elevar la jubilación mínima a 22.268 pesos, que es el salario mínimo nacional. Pero, por favor, ¿a quién se le ocurre que eso puede ocurrir? Vaya si hay condiciones en nuestro país para que esas necesidades se puedan cubrir. No puede ser que un ciudadano, una ciudadana, tenga que trabajar, aportar toda una vida para terminar jubilándose con un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Vaya si tenemos condiciones, compañeras y compañeros, para que la ciudadanía del 27 entienda que hay que colocar la papeleta del sí. Mintieron, mienten, seguirán mintiendo, porque no pueden decir abiertamente que gobiernan para el capital financiero. Y eso es lo que han venido a hacer y lo que están haciendo. El sistema de AFAP, impuesto hace 28 años, nos prometió jubilaciones dignas, nos prometió 20.000 maravillas, y en realidad lo que han otorgado son jubilaciones de miseria. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios datos del Banco de Seguro del Estado. Ya lo hemos mostrado, compañeras y compañeros. No nos dejemos asustar. El dinero depositado en la AFAP va a ir a un fideicomiso como aporte previsional con nuestra trazabilidad laboral, y nadie va a poder percibir menos que lo que iba a percibir en el sistema anterior, pero la gran mayoría va a terminar percibiendo más. No nos dejemos engañar. Con esta reforma no pierde nadie de la ciudadanía. Van a perder el capital financiero de las AFAP, que son las que verdaderamente ya han acumulado mucho con el sudor de las trabajadoras y los trabajadores. Otros actores hablan que no debemos colocar esto en la Constitución de la República y se equivocan. Es la Constitución de la República la que nos va a poder proteger de los gobiernos de turno, como este que nos prometió que no se iba a tocar la regla de juego, y las tocaron, y nos colocaron una reforma de seguridad social, de jubilaciones y de pensiones, que expresamente lo que hizo fue sacar del sudor de las trabajadoras y los trabajadores para dárselo a las AFAP. Compañeras, compañeros, basta de lucro en la seguridad social. Se les termina la fiesta que le pagamos a las trabajadoras y los trabajadores. Que la plata vuelva al BPS y deje de ser tibiada por el capital financiero. Compañeras, compañeros, estamos a un paso de un maracanazo popular, y el 27 de octubre está ahí cerquita, y es nuestra responsabilidad de poder militar minuto a minuto, día a día, de hablar con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, de hablar con nuestra familia, de estar trabajando constantemente y lograr de esta forma, primero, el 24 de octubre a las 18:30 horas en Avenida del Libertador, para llenarla de pueblo en el acto de cierre de campaña, para vernos las caras todos ahí y dar el mensaje claro de que el 27 de octubre vamos a llenar las urnas de papeleta blanca. Sí, compañeras, compañeros, viva el movimiento sindical uruguayo, responsable, clasista, unido, independiente, unidad, solidaridad, lucha. ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva las trabajadoras y los trabajadores!